Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Yo bien, espero que ustedes también. Aquí el capítulo 4 ¿qué hubiera pasado si Himawari era olvidada por sus padres y era criada por Goku? Bueno, sin más, empecemos. Luego de la primera misión y de que Ako conociera la vida de su amiga, esta se iría donde su equipo, los tres irían donde su siguiente misión, mientras con Himawari, esta estaría yendo a su segunda misión, pero en eso Shino dice, bueno, esta será la segunda y última misión por ahora. El resto había ido donde su sensei y escucharían eso. Shino, bueno, esta será su segunda y última misión, todos tendrán que intentar quitarle los cascabeles a Kakashi, todos. ¿Qué? Vamos a enfrentarnos al sexto Hokage, lo dijo uno de los genins. Shino, así es, pero sobre todo tienen que pasar la prueba, no se trata solo de quitarle los cascabeles, sino trabajar en equipo para hacerlo, lo dijo Shino descuidándose, ya que ese era el truco, pero sin querer lo había revelado. Kakashi, Shino no tuviste por qué decir eso, lo dijo Kakashi con una gota de sudor estilo anime. Shino, sí lo siento sexto Hokage, lo dijo, para empezar la misión. En eso Kakashi desaparece, en eso los equipos se distribuyen para buscarlo y quitarle los cascabeles, mientras Maraya decía, bueno, esto sí será fácil, solo con usar la teletransportación encontraré su ubicación, pero aún no he controlado bien mi habilidad de sentir presencias, lo dijo en su mente. Bueno, lo intentaré, lo dijo, hablándole a su equipo. Tsubaki y Douso, agárrense de mí, ambos. ¿Para qué? Lo dijeron con dudas. Maraya, bueno, solo háganlo, lo dijo para llevar a su equipo a un lugar deshabitado y para que use la teletransportación, de lo contrario el resto miraría su técnica. En eso Maraya dice, Lito, ambos dicen, sí, lo dijeron con dudas, pero cuando Mairau usó la teletransportación, aparecieron enfrente de Kakashi. Tsubaki, pero que, eso sí fue rápido, lo dijo la samurai en shock. Douso al fin lo encontramos sexto, lo dijo desafiando a Kakashi. Kakashi, no sé cómo me encontraron, pero tendré que enfrentarlos, lo dijo enfrentando a los tres. Tsubaki sacaría su katana para cortar a Kakashi, pero Kakashi esquivaba algunos cortes, para luego alejarse, para luego hacer un Shiden púrpura, para luego atacarla por detrás, agarrándole las manos por detrás, tirándola al suelo haciéndole un tipo de llave. Douso Tsubaki, lo dijo para ir a ayudar a su amiga. En eso Kakashi le lanza un kunai, en eso Douso lo esquiva, pero en eso sale Kakashi al frente de él, dándole un golpe en el hombro, otro en la barriga, mientras lo aplastaba con su rodilla en el suelo. Maraya, bueno, iré a ayudar, lo dijo salvando a su compañero. En eso Kakashi se aleja con las justas, ya que le fue difícil predecir ese movimiento. Kakashi, es muy rápida, casi ni la vi. En eso Douso dice, gracias Maraya, entrenar al sexto Hokage no es tan fácil. Maraya, ya había oído de él, es el hijo del colmillo blanco de Konoha. Por su padre él fue reconocido en varias aldeas, esto lo dijo en voz alta, sorprendiente al ataque. Kakashi, ¿acaso esta niña sabe sobre mí? Si nunca la he visto, ni siquiera se parece a alguien de la aldea, lo dijo con duda y desconcertado. En eso Maraya ayuda a Tsubaki, dándole la mano para levantarla. Maraya, bueno, ahora es mi turno, lo dijo feliz, haciendo una pose de combate nunca antes visto por el resto. Kakashi, esa es su pose de pelea, parece que no tendré que confiarme si quiero hacerle enfrente, sobre todo impedir que me quiten los cascabeles, lo dijo listo para enfrentarla. En eso los dos estarían parejos. Maraya, bueno Kakashi ataque, parece que no peleará en serio. Kakashi, tienes suerte de estar a la par conmigo, pero verás de lo que soy capaz, lo dijo Kakashi empezando a pelear en serio. Maraya, sabía que haría eso. En eso Kakashi intentaría sacar un kunai y tirárselo. En eso Maraya desaparece, apareciendo al costado de Kakashi para darle una patada, pero este se cubrió con los brazos mientras era empujado unos centímetros. Kakashi, su velocidad y fuerza están en precisión, tengo suerte de haber bloqueado su ataque, lo dijo un poco cansado, debido a que debió concentrar mucha fuerza en sus brazos, lo dijo mirando seria a la chica. Kakashi, me sorprendió ese golpe, por poco lo recibo, lo dijo algo tranquilo. Maraya, sí señor Kakashi, veo que pudo leer uno de mis movimientos, pero déjeme decirle que tiene suerte, mientras con los demás equipos, estos estarían buscando a Kakashi, pero en eso, Boruto mira a Kakashi peleando con el nuevo equipo. Boruto ahí está, lo dijo avisando a todos, pero no decidieron interferir, porque estaban viendo a Kakashi contra Maraya, vieron que Kakashi se cansaba más, volviendo a la pelea. Maraya diría, sexto Hokage, será mejor que descanse, ya dio mucho en este combate, lo dijo feliz. Kakashi,
¿Puedo continuar? Además aún no me has quitado los cascabeles, lo dijo con algo de cansancio. Maraya, oh, habla de estos cascabeles, lo dijo para mostrarle los cascabeles que le había quitado. Kakashi, ¿pero qué? ¿En qué momento me los quitó? Lo dijo sorprendido y sin algo de fuerzas. En eso Maraya les da un cascabel a Tsubaki y a Dousu. Dousu, ¿acaso tú no agarrarás un cascabel? Lo dijo con cuestión. Maraya, no será necesario, como lo dijeron antes, la prueba no solo era quitar los cascabeles, sino trabajar en equipo, por eso se los doy, a cambio de mí yo soy quien dio más en la misión, lo dijo relajada. En eso Kakashi ya no pelearía, aparte de perder los cascabeles, ya no tenía algo de fuerzas, vio que la chica no era como los demás, así que decidió cancelar la pelea, y decir, bueno bien hecho Maraya, trabajaste en equipo, a pesar de ser la que más dio de su parte, siempre. Estuviste pendiente de tus compañeros, lo dejó feliz, para luego irse a descansar. En eso todos fueron donde Sino, donde dijo, bueno felicidades al equipo de Maraya, aunque también estoy contento del resto, Boruto, ¿pero qué? Pero si nosotros solo vimos el combate, lo dijo todo extrañado. Sino, sí, pero también usaron parte de sus habilidades para encontrar los cascabeles, lo dijo serio, sé que no dieron pelea, pero al menos lo intentaron, lo dijo. En eso dice, bueno es hora de descansar, lo dijo para irse, cada uno iría a sus casas pero en grupo. Sarada, esa tal Maraya-son, estuvo a la par con Kakashi, parece que no ha peleado en serio, lo dijo con seriedad y recordando la pelea que vio. Mitsuki, no será fácil enfrentárnosla, lo dijo serio. Boruto, su forma de pelear es rara, incluso esa pose de pelea también lo fue, lo dijo con duda. Con el resto de equipos, Ako, amiga quisiera que me entrenes, lo dijo en su mente, porque vio que su amiga era superior a un Jounin. En eso Ako decide ir donde Mayara nuevamente, mientras con Inojin, Bou Maraya es asombrosa, lo dijo feliz cuando llegó a su casa. En eso Ino escucha lo que había dicho su hijo. Ino, hola Inojin, ¿estás pensando en chicas? Lo dijo con su sonrisa. Inojin, no mama solo que yo, lo dijo con nervios. Ino, tranquilo hijo soy tu madre, tenme confianza, y si lo quieres como secreto no le dirá nada a tu papá, lo dijo tranquila. Inojin, bueno mamá, es que estoy enamorado de esa chica, que se llama Maraya-son. Ino sorprendida. Ino, Maraya-son, ¿hablas de la nueva integrante que se inscribió hace poco? Inojin, sí mamá, desde que la vi sentí algo por ella, lo dijo con nervios. Ino, bueno, si te gusta debes tratarla solo como una amiga, además creo que aún estás algo chico para pensar en eso, lo dijo la Yamanaka. Inojin, bueno sí mamá creo que tienes razón, pero no puedo dejar de pensarlo, incluso cuando pienso en ella, en ocasiones descuido mi entrenamiento, lo dijo Ino, bueno hijo, al menos llévale una flor, eso les gusta a las chicas, lo dijo. Tranquila, pero no te sientas mal, por ahora debes pensar en tu entrenamiento, pero si quieres hacerla feliz, solo trátala con respeto, lo dijo finalizando. Inojin, tal vez mi mamá tenga razón, lo dijo para ir a descansar. Con Maraya, estaría con su equipo charlando. Tsubaki, amiga Maraya, me gustaría ser como tú. Pudiste rivalizar al sexto Hokage como si nada. Dousu, sí, a cuestión de nosotros, nos costó algo de tiempo, lo dijo con duda mirando a su compañera. Maraya, bueno si es que soy fuerte es solo a mi entrenamiento, nada más, lo dijo tranquila. Si quieres mejorar los ataques de tu katana Tsubaki, no solo te enfoques en atacar, sino en pensar en un punto preciso, y en cuanto a ti Dousu, para mejorar tu taijutsu, solo debes leer los movimientos de tu oponente, pero con relajación y sin pensar mucho, lo dijo concluyendo. Tsubaki, bueno si tienes algo de razón, incluso si no nos dio descanso a todos por ahora, creo que por ahora no tendremos misiones, lo dijo la chica de la katana. Dousu, tendremos que entrenar el tiempo libre, incluso puede que nos enfrentemos nuevamente a los demás equipos, lo dijo pensando. Maraya, bueno me iré a descansar. En eso Tsubaki hablaría con Dousu. Tsubaki, pensé que al principio seríamos genins grandes contra genins pequeños, pero parece que Shino Sensei decidió cambiar de opinión antes de que eligiera a los equipos. Dousu, bueno sí, parece que de un momento a otro cambió de opinión. Tsubaki, ¿cuántos años crees que tenga Maraya? ¿No crees que ella debió estar con los genins pequeños? Dousu, no lo sé, además si ella estuviera con ellos, no estaría de nuestro equipo, ya que con ella tuvimos misiones algo fáciles.
creo que no tendremos que preocuparnos por eso ahora, lo dijo Dousu terminando de hablar para irse a su casa. Con Ako, esta decidiría irse a donde estaba Maraya. Maraya notaría esto. Maraya, o Ako, ¿acaso quieres descansar de nuevo en mi casa? Lo dijo con duda. Ako, bueno sí, incluso siento que me gustaría tener una casa como la tuya. Maraya, bueno, aparte de seguirme a mi casa, supongo que también querrás entrenar conmigo y mi papá. Lo dijo extrañada, ya que vio que su amiga cada vez la seguía a su casa. A pesar de contarle el secreto, esta no paraba de seguirla. Ako, bueno sí, no sé cómo decirlo perdón, lo dijo algo decaída. Maraya, bueno está bien, sígueme, pero recuerda, además de entrenar, iré donde el mundo de mi papá, a conocer su universo, incluso entrenaré con uno de sus compañeros, lo dijo esta mirando a su amiga. Ako, ¿en serio? Genial, será mi primera vez que vaya a un universo desconocido, lo dijo emocionada, pero en eso ambas llegarían donde Goku. Goku, hola Maraya, hola de nuevo de Ako, ¿otra vez decidiste venir? Lo dijo con duda mirando a la chica baja. Ako, bueno sí señor Goku, incluso quiero que me entrene como Maraya. Goku sorprendido, bueno es que mis entrenamientos son exagerados, además, si quieres ser fuerte desde el inicio, tendría que darte entrenamientos ligeros, ya que con lo que veo, tu condición física no es muy buena, sin ofender, lo dijo este a la chica. Ako, bueno no importa, lo dijo sin esperar. Goku, bueno Ako pero primero hay que ir a descansar, luego vamos a mi mundo y luego entrenamos, lo dijo con simpleza. Esta asentiría, haciendo que todos se fueran a dormir. Ako en su mente, me pregunto cómo serán sus amigos del señor Goku, además que les dije a mis padres que estaré el tiempo libre luego de la misión, lo dijo esta para luego quedarse dormida. A la mañana siguiente, estos despertarían y se irían a comer. Mientras Ako miraba cómo comía Goku, esta le diría, ¿cómo es que usted puede comer a esa velocidad? Veo que se terminó 140 platos en cuestión de segundos, lo dijo esta en shock y poco emocionada, ya que la primera vez vio a Goku comer como si nada. Goku terminaría de comer para decir, bueno Ako, en mi caso, mi metabolismo es algo acelerado, por lo que me permite ingerir la comida de forma rápida, y eso es debido al entrenamiento, por eso es siempre bueno comer demasiado si uno quiere mejorar más, lo dijo terminando. Ako, ya veo, tendré que comer a esa velocidad, lo dijo con una gota de sudor estilo anime. En eso Ako se destaparía su cabello. Bueno señor Goku veo que no se terminó su refresco, lo dijo tranquila. Goku, ¿por qué te destapaste tus ojos? Ako, es que bueno solo trato de evitar ser sensible, si tengo tapado mis ojos con mi cabello, es que soy una persona tímida cuando me ven, por eso trato de superar eso, lo dijo esta para luego taparse sus ojos. Goku, ya veo, pero no te sientas mal, luego te podremos ayudar con eso, lo dijo el Saiyajin feliz. Sukaku, jamás pensé que esta niña mostraría parte de su rostro, lo dijo algo sorprendido. Maraya, bueno terminamos, es hora de irnos, lo dijo haciendo que Goku saque el control, para abrir el porta, pero antes Ako diría, oigan, ¿qué pasarán con las cosas de acá? Si alguien viene, puede que se den cuenta de esto. Goku, ay lo olvide, tengo otro control que me dio Bulma para desaparecerlo. En eso Goku presiona el botón, haciendo que las cosas de su nueva casa desaparecieran. Goku bueno. Ahora sí, en eso todos entran, en eso justo aparecen los amigos de Goku en una fiesta, incluso Bills y Whis estaban ahí, todos mirando al Saiyajin pero vio que estaba con dos niñas y un jarrón extraño. Krillin, Goku ¿quiénes son ellas? Lo dijo mirando a las niñas. Goku, bueno Krillin les contaré sobre esto, y así Goku contando todo lo sucedido y lo que está pasando actualmente, todos se sorprenderían menos Picoro, debido a que este ya lo sabía. En eso Maraya y Ako saludan a los guerreros Z. Bis, bueno Goku parece que ellas son sus nuevas discípulas, lo dijo el ángel. Goku bueno sí señor Bis, aparte decidí criarlas como mis hijas. Esto sorprendió a Ako. Ako, ¿acaso me trata como su hija? Pero si yo solo vine a ver a Maraya y a entrenar con ella, lo dijo sin pensar en qué más decir. Maraya, ¿acaso Ako será mi nueva hermana? Lo dijo sorprendida. En eso después de que saludaran a todos, estas harían una reverencia hacia Bis y Bills. Bills, parece que estas chicas sí son respetuosas. Bis, naturalmente señor Bills, lo dijo sonriendo. Por cierto señor Bis, ¿podría llevarnos a entrenar al planeta del señor Bills? Bills, bueno Goku ya era hora, hace días que no sabíamos nada de ti, pero por parte mía puedes ir, yo me quedaré
Aprovechando de la comida, lo dijo el dios destructor sentándose. En eso Whis lleva a Goku y Mawari y a Ako al planeta de Bills. Ako mientras viajaba con el ángel diría, wow, esto es asombroso, parece que estuviera volando por el espacio, lo dijo sorprendida, ya que era su primera vez que veía algo como esto. Whis, veo que eres nueva en estas cosas, pequeña Ako, lo dijo el ángel. Maraya, ¿cuánto falta? Señor, Whis, ya falta poco, no se desesperen, lo dijo por fin aterrizando después de segundos. ¿Estos estarían listos? Whis, Goku te recomiendo entrenar con Maraya, dijiste que entrenó contigo, así que sería obvio que ella te demuestre sus resultados, lo dijo, haciendo que Goku y Mawari se enfrenten, mientras Ako decía, qué velocidad, y por cierto, ¿qué hay de mí? Lo dijo dudosa, de no poder entrenar con su amiga y con el señor Goku. Tú estarás aquí conmigo, por lo que me contó el señor Goku, tú tienes tus ojos tapados, debido a la timidez que tienes, Ako, así es señor, por eso he vivido de esta forma, por ser alguien sensible, pero esto que tiene que ver con el entrenamiento, Whis, bueno para entrenar, primero debes enfrentar tus miedos, en este caso tu único miedo es tu timidez y los nervios que tienes cuando miran tu rostro, eso me dijo Goku. Ako, entonces usted es una clase de psicólogo, lo dijo con dudas. Whis, bueno algo así, pero si quieres que te entrene debes dejar esos miedos, Ako, pero ¿cómo lo hago? Soy muy sensible cuando me miran, lo dijo con miedo. Whis, tranquila niña, no va a pasar nada, además yo no me voy a burlar de ti, lo dijo destapando su vista moviendo su cabello para arriba, le pondría una vincha en su frente. Ako, ¿pero qué? Lo dijo temblando. Whis, tranquila, lo dijo con una sonrisa, esto duraría algunos minutos, pero Ako se había acostumbrado, incluso ya no era sensible. Ako, sí pude, Whis, si niña solo tenías que ver el lado bueno de ti misma, que es tu personalidad, lo dijo feliz. Ako, gracias señor, bueno ya no tengo miedo, en cuanto al entrenamiento quiero empezar. Whis, bueno tu entrenamiento será ligero, debido a tu condición física, Ako, bueno pero ellos entrenan más que yo, lo dijo desconcertada. Whis, bueno eso es porque ellos usan el ki, para usar el ki debes acostumbrar al cuerpo, por eso tus entrenamientos los harás conmigo, será leves, pero con el tiempo te irás acostumbrando, lo dijo haciendo un toque con su báculo. Ako, ¿qué es esto? Lo dijo en shock. Bueno niña, primero te ayudaré a relajar el cuerpo, después pasamos al entrenamiento, lo dijo, mientras en Boruto, Naruto, me contaron que esa tal Ako pudo hacerle frente a Kakashi Sensei. Sasuke, no está al nivel de un genin, sino aún más, lo dijo el Uchiha. Shikamaru, parece que tendrás que enfrentarte a esa niña Naruto, para saber su nivel de pelea, lo dijo el Nara cuestionando sobre el poder de Maraya. Naruto, bueno sí, en caso de que pierda usaré el poder de Kurama, lo dijo algo serio, mientras con los demás Geninks, el equipo Inoshikachou, Shikadai, qué problemático, no pudimos quitarle los cascabeles a Kakashi Sensei. Chou, no estuve lista, parece que no confiamos, dijo la Akimichi. Inojin solo estaba pensando en Maraya. Chou, Inojin, estás muy distraído. Inojin no diría nada. Chou miraría al lado de su compañero que tenía una carta con un sticker de corazón. Chou con mirada sarcástica diría, ¿y qué tenemos aquí? Lo dijo quitándole la carta al Yamanaka. En eso Inojin sale de sus pensamientos. Inojin, dame esa carta, lo dijo tratándole de quitársela en estilo anime, mientras Chou leía la carta. Cuando ésta terminó de leerla, le diría, Inojin, ¿estás enamorado? Lo dijo con mirada feliz. Inojin sonrojado, bueno, sí estoy enamorado. Shikadai, ¿de quién? Lo dijo con dudas. Inojin no pudo terminar de hablar porque fue interrumpido por Chou. La carta dice que es para Maraya-son. Shikadai sorprendido, ¿estás enamorado de la nueva integrante? Lo dijo con algo de desconcierto ante la afirmación de la carta. Inojin, bueno sí, es para Maraya, desde que la vi sentí algo por ella, lo dijo con nervios. Shikadai, ¿pero por qué lo traes aquí? Esa carta deberías dárselo a ella. Inojin, trate de buscarla por toda la aldea, pero no la encontré, no me obliguen a salirme de la aldea, ya que mis padres no me lo permiten. Shikadai, está bien, no diremos nada, pero ten más cuidadoso con tus secretos, lo dijo en todo aburrido. Chou, qué lindo que alguien piense cosas sobre el amor, lo dijo feliz y con brillos en sus ojos. Inojin, bueno está bien, confío en ustedes que no dirán nada. Shikadai, si no diremos nada. Chou,
Bueno, está bien, será un nuevo secreto, lo dijo feliz mientras comía sus papas. Con el equipo de Metal Lee y UABE, no tuvimos suerte, fallamos como equipo. Metal Lee, me gustaría ser como esa chica, le gusta las peleas y el taijutsu. Denki, parece que sea alguien inteligente, supo dónde estaba Kakashi Sensei, es como si lo conociera en cuanto a su estilo de pelea, lo dijo Denki. Y UABE, bueno, si tienes razón, como tenemos el tiempo libre, tendremos que entrenar muy duro, ya que de aquí luego vendrán los nuevos exámenes Chunin. Metal Lee, nosotros participamos. Y UABE, sí, pero recuerda que el Hokage decidió rehacerlo, por la intervención de esos seres que aparecieron. Denki, bueno, tienes razón. Y UABE, debemos entrenar mucho, con el equipo de Sumire. Namida, nos cansamos mucho en la misión. Wasabi, para la próxima no fallaremos. Sumire, digamos que no estuvimos muy preparadas, además ni siquiera habíamos pensado en una estrategia, lo dijo esta. Con inteligencia, Namida, por una parte estás en lo cierto Sumire, pero por otro no tuvimos de otra más que intentarlo. Namida, tranquilas chicas, por cierto, tenemos tiempo libre, ¿qué podemos hacer? Lo dijo pensando. Wasabi, bueno, no tengo nada que hacer, no tengo ideas. Sumire, podemos entrenar un rato, o si no pasearnos para conocer más de la aldea. Namida, pero si ya conocemos todo sobre la aldea, lo dijo esta. Confundida y desconcertada, Sumire, bueno sí, pero no me refería a eso. Wasabi, entonces, Sumire, digo que deberíamos buscar una zona secreta para que entrenemos sin interrupciones. Wasabi, eso lo pensaría cualquiera, lo que sí nos faltaría sería aprender las técnicas de los senseis y del séptimo Hokage, lo dijo con ideas. Namida, no será necesario. Sumire, así es, podemos crear nuestras propias formas de entrenamiento, lo dijo. Ambas asintieron. Con el equipo de Boruto, Sarada, entrenaré mi tiro de kunai y shurikens durante mi descanso. Mitsuki, yo estaré practicando mis jutsus. Boruto, yo intentaré progresar parte de mis ataques físicos, lo dijo Sarada, esperen, los dos. Boruto, Sarada, ¿quieres que nos quedemos? Sarada, así es, si queremos ser fuertes para superar a esa tal Maraya, debemos estar unidos. Boruto, tienes razón. Jiji, Mitsuki, ¿te quedas? Mitsuki, bueno Boruto, aprovecharé mis vacaciones, lo dijo feliz. Konoki y Rengo, no he visto a Ako hace unos días, ¿acaso ya no quedará venir? Oki, no lo sé, supongo que quedará descansar, además no tenemos ideas para nuestro descanso. Rengo, necesitaremos volvernos fuertes, para el siguiente examen, aunque falta mucho, claro. Oki, así es, lo había olvidado. Rengo, tendremos que entrenar sin Ako. Oki, pero somos un equipo, Ako se quedará atrás si no practicamos con ella. Rengo, bueno, pero no tenemos de otra. Oki, bueno, está bien, aún así dudo que Ako quiera venir a entrenar. Volviendo con Maraya, esta estaría entrenando con Goku, pasarían una semana de entrenamiento, mientras con Ako, esta aprendería algo de control con el ki, ya podría volar, pero ahora tenía que entrenar su velocidad. Esta atacaría a Whis, para que vaya progresando. Faltaba una semana más para terminar el descanso de los genins, y con eso probarían sus habilidades. Maraya, veo que ya puedo controlar más el ki. Goku, jeje, sí, progresaste mucho, lo dijo feliz de su hija adoptiva. Goku en su mente, sé que si serán las únicas fuertes de su mundo, tal vez sus compañeros también deban serlo, ya que ellos serán parte de la siguiente generación, y con eso la aldea o más bien, el mundo shinobi, ya no padecerán de guerras ni riesgos voluntarios. Bueno, eso lo pensaré más tarde. Saliendo de su mente, en eso Himawari le da un golpe en la cara al Saiyajin. Himawari, papá, lo siento. Goku, tranquila, es obvio que pudiste darme un golpe de suerte, lo dijo con su cara algo tranquila, ya que se había distraído por un momento. Pasaría otra semana más. Terminado el entrenamiento, estos volverían al mundo de Boruto. Whis, bueno, es todo por ahora, cualquier cosa avisen. Maraya, gracias señor Whis. Ako, sí, muchas gracias, me ayudó a combatir mis miedos, lo dijo abrazando al ángel. Whis sorprendido, eres muy tierna pequeña Ako, pero ya tienes que volver, lo dijo para después llevarlos, si no la siguiente misión será chicos contra chicas. Pero es obvio que ganarán las chicas por ayuda de Maraya, ya que su poder es desconocido. No lo sé, tendré que coordinar una misión pareja que no perjudique a ambos géneros. Bueno, lo decidiré mañana. Bueno gente, espero les guste este fanfic, luego traigo el siguiente capítulo. Bueno, gracias, bye, adiós.